So good morning. Welcome to the March 2023 RFE session. Buenos días, bienvenidos a la sesión mensual del Grupo de Enfoque Regional de la OMM de marzo de 2023. So we have a very interesting and also worrisome situation going on at the moment, since we have a strong pulse of the Madden-Julian Oscillation, and this is coinciding with a coastal warming off the coast of Western South America. So we're having scattered heavy rainfall intermittently this entire week. So we're gonna talk a little bit about it, and we have folks from the Peruvian Weather Service and potentially Ecuador and Colombia that might wanna jump in for a second. Entonces, en esta sesión tenemos un tema bastante interesante, pero también preocupante, ya que tenemos un pulso significativo de la oscilación de la Madden-Julian, que está interaccionando con este calentamiento costero frente al oeste de Sudamérica, y tenemos eventos de lluvias intermitentes fuertes en todo el norte de Perú, Ecuador y partes de Colombia, incluso sur de Costa Rica. Así que hoy día tendremos a colegas del Servicio Meteorológico de Perú, de Senami, y potencialmente de Ecuador y Colombia, que quizás nos quieran comentar brevemente sobre la situación actual en las regiones. So let me start with a short weather briefing of what's going on in the entire Americas. And I am starting with the precipitable water anomaly. And we can see that we have a front that made it all the way into central southern Chile. And this came with large amounts of precipitable water, to the point that whenever it crossed southern Chile, the amounts were close to 200% of the normal. So very, very wet system that enters southern Chile and now is propagating northward. Entonces comenzamos viendo esta pluma bastante húmeda que ingresó en el sur de Chile hace unos 2-3 días, y ha llegado incluso casi al centro de Chile, hasta la región de Concepción. Y vemos que cuando ingresó vino con montos de agua precipitable por encima, casi por encima de los 200% de lo normal, ¿no? Bastante húmedo. Something else that catches my eye is that precipitable water is above average across the entire Amazon basin and over the Eastern Pacific. This is also partially caused by the current strong Madden-Julian wet pulse that is crossing the Americas. Otra cosa que también me llama la atención son los montos de agua precipitable muy por encima de lo normal en casi toda la cuenca amazónica, y en la región del Pacífico Oriental, frente a Ecuador, Perú, Colombia y sur de Centroamérica, parcialmente asociados a este pulso húmedo de la oscilación de Madden-Julian que está cruzando la cuenca el día de esta semana. Finally, if we look further north, there is also high amounts of precipitable water associated with a surface front that is propagating to the east of the Bahamas, but nothing as significant compared to what we're seeing in South America. Y también vemos montos bastante altos de agua precipitable con este frente que se está propagando rápidamente al este de las Bahamas, pero nada comparado a lo que estamos viendo en la región de Sudamérica. Let's go back to just see the total precipitable water before we look into slider. Vamos a ver ahora los montos totales de agua precipitable antes de irnos al slider. And we can see that off the coast of Northwest South America, we have values that are close to 60 millimeters off the coast of Colombia, Ecuador, and northern Peru. But values above 50 millimeters are extending already all the way into Ica and northern Arequipa in Peru, along the entire Peruvian coast. So our Peruvian folks know that they need to monitor this, because whenever we have this amount of precipitable water, any enhancement of westerly flow can cause heavy rain. So I know they're on the watch out. Algo que me llama mucho la atención son los valores mismos del agua precipitable. Vemos montos de hasta 60 milímetros frente al sur de Colombia, Ecuador y norte de Perú. Y los valores de 50 van desde el sur de Costa Rica incluso hasta el centro-sur de Perú. Los colegas de la región, especialmente en el centro de Perú, saben que con estos valores tan altos hay que monitorear que tengamos anomalías de vientos del oeste, porque esto puede generar lluvias fuertes en la cuenca pacífica. Then over the Amazon basin, also very high values, and along the Atlantic ITCC. So this is a region of concern in terms of rainfall. In the Amazon basin, whatever is happening is within climatology, but still we're going through a wet spell. No, en la cuenca amazónica lo que está sucediendo
está dentro de la climatología, pero de todas maneras tenemos un evento húmedo para la zona. Let's go to Slider. I'm going to go straight to Slider. And so we had one comment from Jesus. The radio sound data of Panama. Okay. Sí, I'm going to read it. Great. Jesús Salazar de Panamá nos está comentando que los datos de radiosonda de Panamá del día de ayer mostraron más de 50 milímetros de agua precipitable. Y esto es mucho, esto es bastante para esta época del año, porque marzo es un mes bastante seco en Panamá. So Jesús Salazar from Panama is mentioning that yesterday's sounding, they measured over 50 millimeters of precipitable water in Panama. And this is unusual for this time of the year because March is still a dry month in Panama. So very large, very wet conditions across the entire Eastern Pacific at the moment. This is unusual. ¿No? Condiciones muy húmedas en todo el Pacífico Oriental, ¿no? Esto es bastante inusual. Okay, so let's go back to well, let's start with Slider. I'm going to look at the synoptic situation. Let's start with the south first. And I'm just looking at water vapor now, so let me draw. And vamos a comenzar entonces a ver la situación sinóptica. Primero en Sudamérica, vamos a ver los niveles altos. Estamos viendo la imagen de vapor de agua de nivel alto y vamos a comenzar a analizar el sur primero. So we can see that we do have this system, well, we have another system in the upper levels that is crossing into South America at the current time. And then we have an upper trough that is crossing into Argentina. You can see the trough axis here. We have some deep convection developing over northern Patagonia, La Pampa, and entering the southern Buenos Aires province. But we can see that this is limited in coverage, so it's not as impressive. We do have a dry air mass to the north of them, so there is some moisture blocking between tropical South America and southern and central Argentina. Entonces estamos viendo que tenemos, hay un sistema que está ingresando, no una vaguada que está ingresando al sur de Chile con otra pluma húmeda, y tenemos otra vaguada que está cruzando, que ya cruzó la cordillera, que está justo al este de los Andes en el centro de Argentina. La vemos por esta rotación ciclónica en el vapor de agua. Y tenemos un poco de convección profunda en La Pampa, sur de provincia de Buenos Aires, ocurriendo, pero la convección es bastante discreta, lo que sugiere que tenemos un bloqueo de humedad entre la zona tropical de Sudamérica y el centro-sur de Argentina. Y sabemos que han tenido bastantes problemas de sequía en esta parte del sureste de Sudamérica en las últimas semanas. We also know that they have been having problems with drought in Southeast South America in the last several weeks. So speaking about available moisture, we have today's March 8th, sorry, so this is not updated. This is oops. Well, this is the latest that we have from the ALPW from yesterday evening, and indeed we can see that the deep layer moisture is as far north as northern Argentina, so it's not making it all the way into Patagonia and central southern Argentina. ¿No? Y esta es la imagen de agua precipitable por capas. La última que tenemos es el día de ayer. Y vemos que los valores altos, que serían estos rojos, ¿no? Que son más de 16 milímetros en esta capa, están llegando solamente hasta el norte de Argentina y Paraguay. Entonces, no hay tanta humedad disponible en el centro-sur de Argentina como lo estábamos discutiendo según el slider. Okay, let's go back. If we go further north, we can see there's a MCS in Bolivia at the moment. This MCS has been propagating from northern Argentina across western Paraguay into central Bolivia since yesterday. Right now, we're going into the time of the diurnal cycle when the MCS is weakened. So you can see that the convection is becoming a little bit more discrete by the cloud tops becoming smaller, the cold cloud tops becoming smaller in area coverage. Tenemos un sistema convectivo de mesoscala en el centro de Bolivia en este momento. Este se ha propagado desde el norte de Argentina a través del oeste de Paraguay hasta el centro de Bolivia desde ayer. Vemos que en estos momentos se está empezando a debilitar
según podemos ver que la cobertura de los topes fríos está disminuyendo, ¿no? Esto es clásico del ciclo diurno de los sistemas convectivos de mesoscala, que se debilita durante las horas de la mañana hacia las primeras horas de la tarde. Okay? Then we can also see that we have this diffluent flow in these parts of the eastern Amazon basin. This is in association with the Bolivian high. No? You can see this anticyclonic circulation. The high is not as intense as it could be this time of the year, but we can see the anticyclonic flow across most of Western South America. And usually the largest upper divergence which favors deep convection occurs in the eastern, where you have where the flow opens. And this is occurring right now in the states of Pará, Mato Grosso, and eastern Amazonas in Brazil. ¿No? Y finalmente, viendo el flujo de altura, vemos que tenemos el alta de Bolivia. No está tan intensa como podría estar para esta época del año, pero está presente, con su centro en el sur de Perú, y podemos ver la rotación anticiclónica en esta imagen de vapor de agua. La región donde el alta de Bolivia suele favorecer más convecciones, donde el flujo se abre, y esto lo estamos viendo en este momento en esta zona del centro de Brasil, desde Mato Grosso a través de Pará hacia el este de Amazonas en Brasil, que es donde tenemos bastante convección profunda incluso en estas horas del día. Are there any comments before? I see that Diana is making a comment, so I'm going to address it. Okay, good. I was just going to mention that. Great. Gracias, Diana. Saludos. Qué gusto leerte. Bueno, Diana está mencionando que debido al bloqueo por un anticiclón, las temperaturas superan las máximas para el mes de febrero y continúan en marzo. Actualmente la sensación térmica en Buenos Aires supera los 34 grados centígrados y la sequía que están teniendo es preocupante. Sí, gracias Diana por los datos. Lo voy a traducir. So Diana is mentioning, reiterating what we were speaking about the drought in Argentina, that the month of February has been really dry for them. And due to this blockage from an anticyclone, the high temperatures in Argentina have been really high in the month of February, and they are continuing above average in March. Actually, at the current time, the heat index in Buenos Aires is 34 degrees Celsius, and they are very worried about the current drought that is ongoing in the region. Gracias, Diana, por el comentario. Okay, so I'm going to go and look into the day cloud phase extinction product, RGB products. Since we are we have daylight at the moment, we can see this product really well. Vamos a ver brevemente la situación con este producto de distinción de fase de nubes de día. Es un producto RGB que funciona durante el día y nos ayuda a entender el tipo de fase que tenemos en la nubosidad que estamos observando. So let's start with southern. Let me reload this quickly. I think I have 6 images. Yes. Let me reload this to see if we can load this more rapidly. Okay, I'll get you color. So I have the day cloud phase distinction and the GLM, the group energy density. Entonces ahora tengo el producto de distinción de fase de nubes de día y tengo también el GLM, ¿no? Lo que tengo en el GLM es la energía de grupos. All right. So as we were speaking before, we can see these thunderstorms in parts of La Pampa, still to the west of the Buenos Aires province in Argentina. And these are isolated because we have limited available moisture in southern portions of the continent, but they are still ongoing. So this is associated with this upper trough that we discussed previously. And we can see that we have thunderstorms because we can see the shapes of the clouds, and then we can see the yellows and oranges and the lightning. So these don't look necessarily severe, but there's definitely a decent area with ongoing thunderstorms in this region. Entonces, vemos, como mencionamos anteriormente, que tenemos tormentas eléctricas en la región de La Pampa, justo al oeste de la provincia de Buenos Aires, en asociación a esta vaguada de altura que mencionamos que está cruzando. Vemos, no necesariamente son severas por la forma de las tormentas, pero vemos que tenemos electrificación
y al mismo tiempo vemos los topes de hielo, que son los colores amarillos, y por la forma vemos que tenemos cumulonimbos y un poco de cizalla. Pero la cobertura es discreta debido a la falta de humedad en esa zona del continente. And there's this, well, this time I'm going to say this very pretty low because it's not causing any problems off the coast of Chile. So in this case, we can call it pretty, right? You can see this nice, 1 second, wrong button. You can see this nice cyclonic circulation off the coast of Chile, but this is not producing any significant impacts. So, very pretty system associated with this weakening cold front off the coast of Ñuble, Maule, and Biobío, Chile, ¿no? Y también podemos ver esta bajita. En este caso sí puedo decir que es una baja muy bonita porque nos está generando impactos severos fuera de la costa del sur de Chile, ¿no? En asociación a este frente en disipación frente a la región de Concepción. Okay, then since we're looking in the south, we can see that we have strong winds across the Andes. We can see this by the gravity waves. Podemos ver que tenemos vientos fuertes cruzando el sur de los Andes. Esto lo podemos ver por esas ondas de gravedad en las nubes bajas, que son las celestes. And we can also see these pink clouds that are forming downstream from the mountain range. That's also a signature of mountain waves. So we have a strong winds crossing the Andes. I wouldn't fly in that region. This is a very, very clear signature of strong turbulence in the lee side of the Andes, ¿no? Y ya que estamos viendo el sur, vemos que también tenemos estas nubes rosadas, que más bien son nubes altas, que son un indicador claro de ondas de turbulencia de montaña significativa, flujo abajo de la cordillera. Así que yo no volaría un avión por esta región. Ok, ya, José Luis, vamos a hablar de tu comentario cuando lleguemos al norte. Ahorita vamos para allá. Yeah, his comment is about the Bolivian high. Since we're going to the north, let's speak about it once we go to the north. Okay. Okay, great. So, okay, vamos entonces más al norte. Voy a dejarlo aquí. Okay. Okay, let's start in English. So we're looking at the north, and this time of the day is the minima in the diurnal cycle of convection. So convection is not as impressive as we will see it later in the day, but we can already see that there's a lot going on in tropical parts of South America. We have this MCS in Bolivia, which is still ongoing. We can see the inflow of, actually, we do have a low-level jet. You can see how fast the clouds are moving across southern Peru and northern Bolivia, feeding the MCS, ¿no? Entonces, comenzamos con la parte tropical de Sudamérica con este mismo producto. Vemos en esa parte, en este periodo del día, estamos en la parte de menor convección con respecto al ciclo diurno, ¿no? Que suele, la convección suele llegar a su pico a fines de la tarde, primeras horas de la noche. Pero, sin embargo, todavía podemos ver este MCS, Sistema Convectivo de Mesoscale en Bolivia. Podemos ver que tenemos un chorro de capas bajas desde el sur de Perú a través del norte de Bolivia, alimentando ese sistema convectivo de mesoescala que continúa. We can also see that we have a lot of convection going on, even during this period of the day when you have a convection minima across these parts of Brazil. And this is favored, as we mentioned, by the upper divergent tier of the Bolivian high, ¿no? Y tenemos esta convección que está bastante robusta en partes de la Amazonía, en el centro de Brasil, y esto está siendo favorecido por esta región de gran divergencia en el flanco oriental del Alta de Bolivia, ¿no? Peru and Ecuador and Colombia are relatively quiet at the moment due to the diurnal cycle, but the problem is that these regions are receiving a lot of solar radiation. So that makes me wonder, we need to worry a little bit of what's going to happen this afternoon, evening, since the solar heating component is present, ¿no? Perú, desde el centro de Perú a través de Ecuador y suroeste de Colombia, ahorita están tranquilos en este periodo del día, pero a mí me preocupa un poco porque hay mucha radiación solar, así que esto puede contribuir con el desarrollo convectivo que ocurra en horas de la tarde y noche el día de hoy. Así que a monitorear, ¿no? However, in Colombia, there is still some deep convection going on in parts of the Magdalena Medio and Eje Cafetero. So this region is also receiving a lot of precipitation
with this MJO event, ¿no? Y esta región de Colombia continúa, el centro de Colombia, ¿no? El eje cafetero y Magdalena Medio, continúa con convección en este periodo del día, lo que es consistente con este pulso húmedo de la Madden Julian y la cantidad inusual de inestabilidad y humedad que hay presentes en este momento. And I'm going to pan to the north just a tad before going back to the question chat. And yeah, look at this. This is unbelievable. The amount of convection that we're seeing to the south of Costa Rica and Panama. And this is consistent with warm SSTs and a large values of precipitable water and the MJO. All this region here, ¿no? Y podemos ver, esto es impresionante, ¿no? La gran cantidad de convección profunda que está ocurriendo en estos momentos en esta región al sur de Panamá y Costa Rica, en el Pacífico Oriental, en asociación a la Madden Julian, la cantidad de agua precipitable disponible y el calentamiento local del mar. Yes, Sí, sí. that is a very nice, looks like a convergence line extending from just about 90. Yes, that. Yeah. That is rather long and rather defined. It is. What's your take on this? It is not the ITCC, but there's definitely a convergence line there. The only thing I could possibly think, maybe you're getting a confluence between the easterly flow coming off of Central America and something coming from the south. That's the only thing I could think of. Yeah, we were looking at the data. I mean, it's hard to see here, but I know there's a trough in this region from exactly what you said, this easterly flow that is usually accelerated across the Papagayo Gap in northern Costa Rica. And there's a lot of activity here in the Eastern Pacific. So I wonder if this activity itself is generating enhanced convergence. And this is favoring, yeah, I mean, that could be it. Yeah, very interesting, right? Yeah, it's very. Adelante, John Jairo. Te escuchamos perfecto, sí. Vale, perfecto. Un cordial saludo desde Colombia, José. Muchísimas gracias. Sí, quería comentar rápidamente algo frente a lo que tú mencionabas. Desde la semana pasada en Colombia empezamos a observar un cambio en 200 milibares, lo que ha facilitado pues como más divergencia, especialmente en la parte central y occidental del país. Casualmente, en el día de ayer, en esa zona que tú tienes ahí seleccionada, lo que es el medio Magdalena, lo que tú indicas como la zona del eje cafetero y un poquito más arriba, que es el departamento de Antioquia, se presentaron algunas lluvias bastante fuertes, generaron el volcamiento de varios árboles. Y fuera de eso, por ejemplo, si pones la imagen de vapor de agua en niveles bajos y medios, ahí está esa frontera que tú mencionas súper peligrosa, en donde simplemente por el cambio diurno permite que se presente pues una alta actividad eléctrica, condiciones de granizo, particularmente en zonas de alta montaña, donde habitualmente sucede, y pues esa situación ha generado particularmente pues algunas lluvias representativas superiores a los 50 a 75 milímetros de lluvia, que para la época también aquí en la parte más norte y centro de Colombia no es tan habitual. Alrededor de la climatología para estas zonas es alrededor de unos 150, 200 milímetros. Entonces en la jornada del día de ayer se dieron esas fuertes lluvias que en un solo día prácticamente alcanzaron un 30, 45% alrededor de lo que históricamente debe presentarse para esta región. Ese era todo mi comentario, José. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, John Jairo. Eso nos sirve muchísimo. A ver si me acuerdo todo. Voy a tratar de resumir para traducirlo al inglés. Okay, so I'm going to translate John Jairo's comment. So he's reinstating what we were mentioning about this very, very active convection and precipitation in Colombia. It's really unusual. If you don't know, Colombia is in their dry season. The dry season ends at the end of March for central Colombia. And they're just getting this rainfall that is extremely heavy. And in this region that we were showing that he's reinstated in the Magdalena Medio, Eje Cafetero, and parts of Antioquia, which is in northwest Colombia, they had strong thunderstorms in the last couple of days that with even strong winds that produced tree damage. You know, they had a lot of trees that fell down.
and they have rainfall totals that are way beyond their climatological values. So it is not common that they get this amount of rain this early in the season. And he was also mentioning the moisture gradients that are happening between the Caribbean part of Colombia, northern Colombia, and this region. As you saw, the precipitable water is very high. These moisture gradients are dangerous because these can cause dry air entrainment processes that can exacerbate the strength of convection. So part of this convection in Colombia has been severe. Not only heavy rain producing, but they got some severe convection. So this is very useful to everyone. So thank you for your contributions, John Jairo. Okay. Bueno, tenemos el comentario de José Luis Ñiquén, vamos a hablar de él, y de José Ramos, también vemos que tenemos uno de José Ramos. Comencemos con el de José Luis Ñiquén de Perú. Hola José Luis, qué gusto saber de ti, voy a leer tu comentario. José Luis dice, de acuerdo al análisis que presenta usted, el Alta de Bolivia está aportando divergencia a la altura de la zona 1+2, entonces se podría decir que lo que se presenta en el norte de Perú es la interacción del Alta de Bolivia y calentamiento anómalo de la zona que aporta humedades en grandes proporciones. Voy a contestar primero en español y después traduzco. I'm gonna answer in Spanish first and then I'll translate. Sí, José Luis. Bueno, en parte, ¿no? En parte es eso. Ahora, la contribución del Alta de Bolivia para lo que está pasando en el norte de Perú no es tan significativa como en otras ocasiones. Sí hay un aporte de divergencia, pero para mí este no es el factor principal, como lo discutimos con los colegas de Senami ayer. El factor principal para mí son los pulsos de los oestes que están ocurriendo en el Pacífico y la divergencia en general resaltada por la oscilación de Madden-Julian y una onda Kelvin que se está aproximando. Además, tenemos un sistema de baja presión. En realidad es un ciclón desorganizado. No se puede llamar un ciclón tropical, pero sí hay un ciclón muy desorganizado de características tropicales frente a la costa de Perú. En estos momentos no se ve tan bien formado como estaba ayer, pero sí podemos ver áreas de rotación ciclónica desorganizada en esta región, ¿no? Y estos ciclones desorganizados que se forman en esta época del año, cuando hay un calentamiento del mar, si bien no afectan directamente a la costa, estos estimulan la advección de masas tropicales desde el noroeste y terminan generando mucha lluvia indirectamente. Así que la razón por la cual yo sé que Senami está monitoreando este sistema es principalmente por estos efectos indirectos, ¿no?, en las lluvias. Para mí estos son los factores principales, más que el Alta de Bolivia en sí. Y después sé que tenemos a los colegas de Senami para que hagan una contribución. Okay, let's see if I can summarize this. There's a lot of interesting things going on. So Jose Luis was wondering if the Bolivian high is the main cause that we're getting all this heavy rainfall in northern Peru and Ecuador lately. And I was saying that I think it is a partial cause, but it's not the main factor. I've seen events where the Bolivian high has been more robust during these heavy rainfall events. So to me, the main players are the low levels at this time. We have these westerly wind bursts in the Pacific, aided by the Madden-Julian oscillation over a region of warming. And we also have this cyclone. This is not a tropical cyclone. Don't think it's a tropical storm or depression, not at all. But it is a cyclone. It is a very disorganized cyclone with some tropical characteristics, and even though it's not affecting the Peruvian coast directly, and it doesn't look as impressive as it did yesterday, this has a role on pushing northwesterly flow, which is very humid and unstable, into the Peruvian coast and Ecuador. So indirectly, I know Senami is monitoring this system, and they're going to speak about it in a little bit. This is favoring these heavy rains that are occurring in Ecuador and Peru this week. So this is something that needs to be monitored, even though it's not affecting the coast directly. Okay, so looking at the SSTs, let's just look at the anomaly for now. Yéndose a las temperaturas de mar, primero veamos a la anomalía. We still have these warm anomalies off the coast of Chile, but they're still offshore. This is the region that is of interest to me at the moment. These warm anomalies that extend all the way from the Pacific coast of Costa Rica into northern Chile. And as you can see, if you pay close attention, there's some cooling
along the central Peruvian coast due to wind processes. So these may help a little bit with the rainfall situation. However, off the coast of northern Peru and Ecuador, it is very warm. So this is something we need to watch out. ¿No? Entonces, comencemos con las anomalías de temperatura de mar. Concentrémonos en la este ecuatorial. Esta del sur de Chile está principalmente fuera de la costa, pero este ecuatorial es la que estamos monitoreando. Tenemos anomalías positivas desde el Pacífico de Costa Rica hasta el norte de Chile. Fíjense que hay un enfriamiento costero en Colombia y frente a la costa centro-sur de Perú, que puede ayudar a contener un poco estas lluvias fuertes que están ocurriendo esta semana. Pero este calentamiento frente a Ecuador y norte de Perú es preocupante en términos de los impactos con este evento de lluvias. Okay, in terms of temperatures, we can see that Jesus Salazar was mentioning in the chat that in Panama they measured 29 Celsius, and we can see over 28 Celsius from Guanacaste all the way to Western Panama. So it's very warm, which supports the heavy convection we're seeing. And also this region where we saw the cyclone off the coast of Peru is at 28 Celsius, so it's also very warm. ¿No? Y esta región desde Guanacaste hasta el oeste de Panamá está muy caliente, por encima de los 28 grados. Jesús Salazar mencionó 29 grados medidos en Panamá y acá frente a Ecuador y Perú también tenemos 28, donde está el cicloncito desorganizado, así que está bastante caliente el mar. Looking at other regions of the Americas, Argentina and Uruguay and southern Brazil continue warm. This is partially enhanced by the lack of rainfall, but this drought, when we get more solar radiation, the ocean warms. And also the limited cold air blasts in the last few weeks across the southeast U.S. have enhanced the warming across the east coast of the U.S. and the Gulf of Mexico. Y en el norte, bueno, tenemos lo de Argentina, ¿no? Que se ha calentado en parte por un poco más de lo que estaba, en parte por la sequía, ¿no? Mayor radiación solar caliente del mar. Y también tenemos un incremento del calentamiento a lo largo de la costa este de Estados Unidos y el Golfo de México por la limitada cantidad de incursiones frías en el sureste de Estados Unidos en las últimas semanas. Looking at the depth of the anomalies, this is, I guess, partially good news. The Eastern Pacific is actually still cold underneath the surface, so the warming is mostly superficial. The atmosphere only reaches the surface, so this doesn't matter in the short term, but in the long term, it is good in the sense that whatever wind event we get will favor a partial dissipation of this warming. ¿No? Entonces, viendo las temperaturas por debajo de la superficie, el Pacífico Oriental está frío todavía debajo de la superficie. Esto es positivo a mediano plazo porque cualquier evento de vientos puede enfriar el mar. Sin embargo, a corto plazo no es tan relevante porque la atmósfera solo lee lo que hay en la superficie. Entonces, en estos días todavía tenemos un calentamiento que puede ser utilizado para generar lluvia fuerte. Looking at ENSO, then the statement is the same. Even though the system is changing, it doesn't yet classify as neutral conditions. So the statement is the same. We're still in La Niña. However, we can see that there is some transition going on off the coast of South America, and this is already producing impacts. So the Eastern Pacific is warming superficially. There's already impacts, as we discussed last month. We were worried about these, and these are happening. And then always keep in mind that local ENSO impacts can occur before classification. Entonces, viendo al efecto del niño, la situación del niño, ¿no? El statement es igual que el mes pasado. Todavía no ha habido suficientes cambios para decir que estamos en situación neutral. Sin embargo, allá hay cambios en la superficie. Vemos que el Pacífico Oriental se está calentando. Este calentamiento ya está produciendo impactos en Sudamérica, como lo conversamos la sesión pasada. Y siempre tener en mente que los efectos locales de impactos asociados a calentamientos estilo ENSO pueden ocurrir antes de la clasificación. Looking at the zonal wind anomalies, we can see that we're starting to get more westerly wind bursts, and these can trigger warm Kelvin waves that propagate and eventually warm the South American coast. In the last month, we got a westerly wind burst in the Western Pacific, but
We had a couple of westerly wind bursts also in the Eastern Pacific, so these have aided with the local warming. ¿No? Queremos ver los vientos en nivel bajo cuando tenemos anomalías del oeste en el Pacífico. Esto puede generar ondas Kelvin cálidas que eventualmente calientan la costa. En las últimas 3 semanas hemos tenido anomalías del oeste en el Pacífico Occidental y algunas en el Pacífico Oriental. Esta última es con este pulso actual de la Madden-Julian y esto puede calentar el mar localmente. Let's keep going. This is the cross-section of the temperature in the Pacific. And we continue to pay attention to these warm anomalies in the Western Pacific, which are still struggling to propagate. So at the moment, there's no dramatic transition towards an El Nino, but there is heat available. So if we start getting more westerly wind bursts, these could eventually propagate into the South American coast. So just something to monitor at the moment. Something else to talk about is that you can see we have some local warming subsuperficial in the Eastern Pacific, and this is very likely due to the local westerly wind bursts, so something to monitor. And then we have a cold Kelvin wave starting to enter the South American coast, which could help some with the current warming. ¿No? Entonces, viendo la sección, tenemos estas anomalías cálidas preocupantes, pero todavía están muy al oeste, ¿no? No hay una propagación dramática aún hacia la costa de Sudamérica, pero tenemos que monitorear porque esto, cuando se vuelque, puede ayudar con la transición rápida a un niño, ¿no? Que todavía no está clara. Luego tenemos un calentamiento que está ocurriendo en los últimos días acá en la termoclina del Pacífico Oriental, posiblemente por estas anomalías del oeste superficiales. Y vemos que hay una onda Kelvin fría que está ingresando a la costa de Sudamérica que puede ayudar a disipar o por lo menos disminuir ligeramente el calentamiento actual en los próximos días. Okay, this is the forecast for ENSO, and we can see that now we have a much stronger signal of an El Nino, a chances for El Nino starting around July and August. This wasn't there before, but now it's becoming more prominent, and the dynamic models are also showing warm conditions starting in the summer. This is good news for the Peruvian hurricane season in general. You know, but this could favor a relatively quiet season compared to the previous one. So this could be good news for that. No, viendo los pronósticos del Niño, vemos que ahora los modelos probabilísticos están tendiendo cada vez más claramente a más bien condiciones del Niño a partir del mes de julio-agosto, ¿no? Y los dinámicos muestran también lo mismo, un calentamiento. Así que cada vez aumentan las chances de que podamos transicionar a un niño, pero todavía no se puede decir nada al respecto. Esto es potencialmente buenas noticias para la temporada de huracanes del Caribe que viene, porque esto suele disminuir la frecuencia de formación de ciclones tropicales en el Caribe. Okay, Madden-Julian oscillation, just quick. We continue on a wave one pattern. We have one region of divergence or wet and one region of convergence or dry. The propagation changed, and now it looks like it's starting to move a little faster than last month. But basically, this region of divergence or wet is entering the Americas at the current time. ¿No? En la Madden-Julian, rápidamente, continuamos en un patrón de onda 1. Se ha reorganizado la propagación, pero básicamente esta región divergente está aproximándose a las Américas e ingresando estos días. I won't have time to speak a lot about this, but basically the phase diagram shows a very well-defined MJO over the Americas in the next 10 days, so we need to watch out for heavy rainfall. And I won't say more because I'm running out of time. ¿No? Y viendo el diagrama de fase no voy a poder expandirme mucho por el tiempo, pero básicamente el estar en la región 8 y tan lejos del centro muestra que la Madden-Julian va a estar muy activa sobre las Américas durante la próxima semana, así que tenemos que monitorear por potencial de lluvias intensas. Looking at the forecast for the next few weeks, there's agreement on all the models on very wet conditions through March 17 or 18. So watch out for the next 2 weeks.
and then after that we might enter drier conditions by the end of March. No, viendo los modelos, hay bastante congruencia entre ellos en condiciones muy húmedas para las Américas hasta el 17-18 de marzo y más bien los últimos 10 días de marzo y principios de abril estarían un poco más secos. Not much to say here with the equatorial waves. We do have the Madden Julian, but there's also a Kelvin. So basically very wet the next week, ¿no? Viendo las condiciones de las ondas tropicales troposféricas, ondas ecuatoriales troposféricas, tenemos una Kelvin que se está sumando al pulso de la Madden Julian, así que en resumen, toda esta semana que viene va a continuar bastante húmeda. And this is the last couple of slides, just looking at the rainfall anomalies for the last 7 days. We can see that all this equatorial portion of, including the Guyanas, have been above average, including Colombia is starting to show positive anomalies, but note that this ends on March 6th and doesn't consider all the stations. So the current wet pulse is not showing here yet. This should change in the next few days. But you can also see some signature on the satellite data. The double ITCC is very well defined in these positive anomalies. But interestingly enough, these anomalies are not as prominent on the satellite data. Entonces, viendo las anomalías de precipitación de los últimos 7 días, los datos de pluviómetros muestran toda esta región del norte de la Amazonía, la NET básicamente, ¿no? La zona de convergencia intertropical en continente ha estado bastante activa. Esas anomalías de Colombia y Ecuador todavía no capturan el evento actual porque eso termina el 6 de marzo y además que no toda la base de datos ingresa en ese análisis, pero eso debería cambiar en los próximos días. Lo que sí se ve muy prominente es la zona de convergencia intertropical sur, que está muy activa con ese calentamiento del mar y el pulso de la Madden Julian. And also these positive anomalies in Chile that we mentioned from the last system, a lot of rain in Aysén, Los Lagos in southern Chile, and we can still see the dry signature in Argentina. Although rain gauges are showing, they're not exactly in tune with satellite data, but we still see the drought signature in Argentina. And actually, most of eastern Brazil is way up below average, so something to keep in mind. ¿No? Y viendo las anomalías del sur, podemos ver estas positivas en el sur de Chile, continúan las negativas en Argentina, desgraciadamente, y también tenemos anomalías negativas importantes en el este de Brasil. Above average in Paraguay and southern Brazil, y por encima de lo normal en Paraguay y en el sur de Brasil. And I'm going to wrap up with the tropics. Not much to say here. It's the dry season, so I'm just going to stop here to allocate more time for the discussion, ¿no? Ya viendo el trópico, por cuestiones de tiempo, estamos en la época seca, así que voy a parar aquí para dar paso a la discusión de los colegas. ¿Okay? Ok, bueno, buenos días con todos y con todas. Desde Perú, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología va a compartir un poco de información de lo que ha ido ocurriendo en estos últimos días. Para empezar, les muestro aquí unas imágenes satelitales de la zona norte. Me olvidé de la traducción. Okay. So Gelita is going to provide, from the Peruvian Weather Service, is going to provide a quick analysis of what's been going on in the last few days with these heavy rains, and she started to show some satellite imagery from northern Peru. Adelante. Ok, entonces, como pueden observar aquí, se ha estado presentando actividad convectiva ya desde el día domingo en la tarde. Estamos pues aquí presentando convectivos en lo que es la zona de Tumbes, incluso me imagino que los colegas de Ecuador también, Tumbes, Piura, y para el día 7 de marzo ya empezó a activarse más hacia la zona de Piura. Okay, so she's showing imagery from starting from Sunday. They started getting this heavy convection on Sunday, and you can see northern Peru and even Ecuador on March 6th. And yesterday, the convection started spreading further south into drier areas in northern Peru. Adelante. Esas precipitaciones han sido bastante intensas. Esos son algunos mapas de lluvia acumulada. Como pueden ver, la zona norte tiene pues registros por más de 100 milímetros incluso. Para el día 5 empieza con Tumbes, el día 6 Tumbes y Piura, y el día 7 también gran parte de la zona norte, ¿no? Incluso los valores se pueden ver que están siendo cercanos a 100, los cuales son valores considerados altos y considerados también como lluvias extremas. Okay, so you can see the rainfall amounts. These standards, so some of them are producing totals over 100 millimeters
per thunderstorm, per event. So they started in the north side of Peru in Tumbes, but they've been spreading further south, and now they're reaching areas further south in Peru, and you can see several reports of over 100 millimeters per day in several stations. Adelante. También aquí les muestro dos gráficos o dos hidrogramas para que puedan observar. En este caso, el primero es el río La Leche, que es un río que está pues por la zona de Lambayeque, y el otro es el río Chira, que este hidrograma está justo entre el límite de Tumbes con Piura, en ese sector. No sé si puedo activar mi puntero, voy a ver. El primero estaría más o menos por este sector y el segundo estaría más o menos por este sector, ¿no? Y lo que se puede ver aquí, o lo más resaltante, es estos picos que parecen prácticamente líneas verticales que han sido a consecuencia de las lluvias intensas. And Angelis is also showing the hydrograms, or basically the river flows, the charts of the time series of the river flows, and is showing these very rapid increases on the volume of water in the rivers that are associated with this heavy rainfall, and these have been producing flooding problems already in several locations in northern Peru. Adelante. Sí, las inundaciones han sido bastante importantes, incluyendo pues a Tumbes, a Piura, a Lambayeque, que es toda la región norte, y se han presentado problemas también con lo que es el agua en sí. Incluso nos estaban mencionando de que si las lluvias continuaban, la misma ciudad de Piura podría quedarse sin energía eléctrica incluso. And they've been having problems not only because of the river flooding, but the rainfall itself has been local flooding everywhere. And the city of Piura is worried because they are at risk of losing power anytime soon. Adelante. Aquí lo que podemos observar es justo ese sistema que ya se ha estado monitoreando hoy. Se ha estado monitoreando días atrás, que es este de aquí, que está pues influenciando a esas precipitaciones intensas en la zona norte y que todavía va a continuar para los próximos días, ¿no? Por lo menos se ve que ese sistema va a estar durante toda la semana, incluso algunos días posteriores. Hay algunas salidas para el día 7, el día 12 incluso, y acá podemos ver los sistemas en sí, y para el día 18 que también se mantiene, ¿no? Ya no está tan marcado el dipolo, pero sin embargo este sistema sí se mantiene todavía en el Pacífico, cerca a las costas de Perú. So they are monitoring this system we mentioned before, this broad cyclone off the coast of northern Peru, and you can see there's a dipole between the north hemisphere and the south hemisphere. This is classical of very strong MJO pulses. Sometimes it happens, and they are monitoring this because this is partially related to this moisture inflow and the heavy rains that are occurring in the north coast of Peru. And a lot of model guidance options are showing that this system is going to persist over the next several days. So they're looking into this very closely. Adelante. Otro análisis que se hizo también fue un corte de la temperatura potencial para poder observar el núcleo del sistema, el cual se ve pues que tiene un núcleo que es un poco más caliente. Y justo se hace esto porque quedaba la duda de cómo clasificarlo, que ya lo habías mencionado al inicio, ¿no? Ayer estábamos conversando un poco contigo porque no estábamos seguros de cómo denominar ese sistema, y al final pues se emite una nota de prensa que luego les voy a mostrar con cómo es que se está considerando. And yeah, she's also showing a cross section. They were doing a temperature and flow analysis, and especially they were paying close attention to the temperature because they wanted to see the temperature of the core of the system, whether, and it is a WARCOM system. We actually have an emergency coordination yesterday with Tsunami Peru, and she's going to show what came out of that. They wanted to classify this system somehow. Adelante. Y el día de ayer ya se define y se emite una nota de prensa denominando pues que es un sistema, es un ciclón en sí, un ciclón con características tropicales no organizado, que es un poco también lo que se había estado discutiendo, y también se le puso una denominación. El nombre que se le está dando es el nombre de Yaku. Esta nota también ha sido emitida el día de ayer y está asociada también a un aviso que está pues esperando lluvias intensas, incluso lluvias extremas para gran parte del sector costero. Okay, and Tsunami came up with this press note yesterday, this newsletter, and they decided to label the system as Yaku. It is a cyclone. It is a disorganized cyclone. So the term they use is a cyclone of tropical characteristics, but not well organized. And this is indirectly related with the heavy rains that are ongoing at the moment. Adelante.
Este es el aviso que se ha emitido asociado a ese sistema. Como pueden ver, prácticamente toda la zona norte está coloreada de rojo, que es pues la que, o mejor dicho, se relaciona con lluvias extremas, que son las que se están esperando, ¿no? Y una curiosidad es que se puso de nombre Yaku, porque Yaku es una palabra en quechua que significa agua. Y este sistema va a traer pues mucha lluvia, mucha agua, gran parte de la zona norte y centro, y por eso es que se le da esta denominación. Okay, and this is it is showing the warnings for the next 3 days for northern Peru. Once you see reds in Tsunami's products, means like a very severe situation, and you can see how this spreads further south with time as the moisture goes further south. And they use the term Yaku because Yaku is a Quechua word. Quechua is one of the languages from the Andes that means this related to water, and this is a rainfall producer, so that's why they use that term. Adelante. Y ya para culminar, algo que se está monitoreando, porque el sistema en sí hay que chequear bien hacia dónde va a estar afectando, o sea, de que la zona norte la va a afectar, eso ya creo que lo tenemos ya bien claro. La duda es, sobre todo hasta ahorita, si es que va a llegar a afectar hacia la parte de la zona centro. ¿Y por qué marco la zona centro? Porque aquí pues es la capital, es la zona de Lima y viven pues más de 10 millones de personas. Si llegara a ocurrir algo importante, de repente podríamos asociarlo con un evento como el del 70, donde se presentaron 17 milímetros de precipitación, y eso es un poco lo que se está tratando de determinar, ¿no? Por el momento no podemos afirmarlo al 100%, pero sí amerita un monitoreo constante, por lo menos durante toda la semana. They're also worried. I mean, they have it very clear that the northern part of Peru is going to continue getting these heavy rains with flooding problems. So they know that, but there's still some uncertainty about central Peru and why they are so worried, because Lima is located in this location, and Lima has almost 12 million people. So the impacts are very large if heavy rains do develop there, and they want to know if there is a chance for something like what happened in 1970 when Lima got over 17 millimeters of rain, which is usually not a high amount, but in Lima that produces severe flooding. So they are still evaluating whether there's a risk for that to happen in the coming days. Adelante. Y para terminar voy a compartir ahora el modelo, solamente para que vean un poco la dinámica de ese sistema que se está siguiendo. No sé si se puede visualizar, creo que ya se visualiza así, ¿no? Un poco para que vean cómo es que se va desplazando ese sistema. Lo observamos aquí, ahorita está en la zona costera de Perú, está bastante cercana, bastante próxima, y a medida que vamos avanzando, el sistema va extendiéndose un poco y se mantiene en ese sector, ¿no? Incluso se fortalece también la formación de ese dipolo, y todavía pues lo vamos a tener presente incluso pasando esta semana, ¿no? Pero las consecuencias más intensas, por así decirlo, se están esperando por lo menos hasta el día 13, 14, luego podríamos tener un repunte el 16, pero igual, como les mencioné, todavía tenemos que seguir monitoreando. And to finalize, Kelita is showing the forecast from one of the models, and he's showing how this system, this low pressure system, continues, even though it's moving a little bit further offshore. This is just one model, and regardless, this is related with the advection of these tropical air masses into the central Peruvian coast. So the threat continues until at least the 16th of March, but the details on the forecast will evolve as they gain confidence on this evolution. Okay. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, José Manuel. Excelente. Gracias, Kelita. Yeah, so thank you to everyone for the space, and that's it. Bernie, should we pass it to Jonathan? Jonathan, ¿estás listo? Sure. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación para participar en este focus group. Habíamos visto con mucha preocupación esta lámina que te había comentado por correo electrónico, y desde allí surge un poco también ahora la integración en este espacio, y también algunos comentarios que podemos dar desde Ecuador. Esta representación la hago no solamente en nombre de SPOL, sino también a nombre del comité ERSE, que es el comité que estudia la evolución y el desarrollo de los eventos El Niño en el país, que es pues análogo al comité ENSO de Perú. Ok, Jonathan, te interrumpo para traducir, ¿dale? Ok.
Yeah. Okay. Entonces, Jonathan is thanking us for the space, and they are also worried about the situation. So he wants to thank us for allowing them to present. And he is talking not only representation of ESPOL, he's member of ESPOL in Ecuador, but also from the committee that takes care of the warnings related to the phenomenon of El Niño. So it's similar to the ENFEN in Peru. Adelante, Jonathan. Un poco la secuencia de avisos meteorológicos que hemos tenido en estos últimos días tienen que ver con la emisión de la advertencia 10 el día viernes 3 de marzo por parte del INAMI. So he's going to show some of the warnings that have been starting to be produced by INAMI starting on March 3rd due to these heavy rains. Adelante. Luego, el mismo día viernes 3 de marzo, se emitió un comunicado conjunto entre el INAMI y la Secretaría de Riesgos advirtiendo sobre el incremento de lluvias en la región litoral. So on March 3rd, there was a coordination between INAMI and the Secretaría de Riesgos, and they decided to produce a special warning for heavy rainfall occurring in coastal areas of Ecuador. Adelante. Y luego, con el desarrollo de la gran actividad atmosférica que ha sido prevista, principalmente por el arribo de esta fase positiva de la Madre Julian, las lluvias en la costa comenzaron un poco a resaltar el domingo por la noche, fue un poco más el lunes por la mañana, y el día martes ocurrieron ya algunos impactos visibles o bastante visibles. So the warning was produced on Friday, and then the rain started the heavy rain started to develop in the Ecuadorian coast on Sunday, and then on Monday morning they spread out furthermore, and then on Tuesday they started to see visible impacts associated with flooding. Adelante. Dos de los grandes impactos que vimos el día martes fue la crecida del río La Camarona en Cerecita, que es una población que queda al oeste de Guayaquil. El río se desbordó. Esto sucede típicamente durante eventos El Niño extremos, pero en los últimos años también ha sucedido durante la estación invernal, cuando en un mes ha llovido bastante, ha llovido mucho. So they started seeing the flooding of the Rio Camaronas, which is located in western parts of Guayaquil. This severe flooding usually happens when you have a strong El Niño event. But in the latest years, whenever you get a very rainy season, it can happen as well. And it happened yesterday. Adelante. Y otro de los impactos visibles tuvo que ver con el desborde de los ríos Garrapata, Mosquito y Chone en la ciudad de Chone, en Manabí, lo cual no solamente nos habla de cuánto ha llovido producto del arribo de este sistema atmosférico, pero también de las grandes vulnerabilidades que tiene este territorio. And they have also seen other rivers flooding. One of them is Garrapata, Mosquito, and Chone, which is located in the Manabí province, which is one of the coastal provinces of Ecuador. And the fact that they're getting generalized flooding in several locations is a way to see that this event is not isolated, but it's something a little bit bigger. Adelante. Producto de las inundaciones que cubrieron cerca del 90% de la ciudad, la municipalidad de Chone declaró el estado de emergencia el martes por la noche para actuar rápidamente, dar respuesta a la población más vulnerable y así un poco ir atizando los efectos que se han previsto o que se han visto por la inundación. So given that by Tuesday evening, 90% of the locality of Chone was flooded, they decided to declare a state of emergency in the region to help the population. Adelante. Luego, las otras láminas que quisiera mostrar es un poco el monitoreo que estamos teniendo sobre el nivel del mar y que nos habla también de la propagación de ondas de Kelvin oceánicas y cómo estas han venido propagándose a lo largo o desde el mes de noviembre hasta la actualidad. Al respecto, vemos de que, si bien es Jonathan, cierto... Te interrumpo, perdón. ¿Estás pasando diapositivas? Sí, estoy mostrando ahora una PPT. Are you seeing slides? Yes. Yeah, okay. Adelante. Vale. Oh,
There, yes. Okay, yeah. Sí, bueno, este comentario solamente sobre el monitoreo de las ondas de Kelvin y su propagación. Vemos de que si bien se han propagado a lo largo de todo el Pacífico tropical, han contribuido poco a la profundización de la termoclina, pero un poco más visible y lento en el efecto ha sido en cómo las anomalías del contenido de calor en los 300 primeros metros han pasado desde valores negativos hacia valores positivos. Yeah. So Jonathan is showing very quickly the propagation of Kelvin waves, even though they're having a little bit disorganized. You can see how these have produced a warming in the Asian Pacific. Adelante. Y luego un poco también comentar las últimas vistas de la temperatura superficial del mar, desde el 1 de marzo hasta el 6 de marzo. Hasta el 1 de marzo era visible la influencia del jet de Panamá y cómo inclusive vemos isotermas de 25 grados ya entre Galápagos y la costa norte de Ecuador. And he's showing also the evolution of the temperature anomalies. No, the temperature itself since the beginning of March until 2 days ago. And you can see that initially the temperatures were relatively cool from this influence of the Panama low-level jet, but in the last several days there has been a warming, and most of the coast of Ecuador is over 26 Celsius. Adelante. Sí, exactamente. Ya para el 6 de marzo ya era visible las isotermas de 27.5, lo cual ya se considera como un umbral para favorecer más la convección en la zona. Yes, and in the last image, you could see the isotherm of 27 degrees covering a big portion of the Ecuadorian coast, and this is a red flag for potentially heavy rainfall in the region. Adelante. Y conforme hemos visto el crecimiento de este isoterma de 27.5, también hemos visto crecer un poco las anomalías, lo cual nos hace monitorear con mayor frecuencia la evolución de la temperatura superficial del mar estos días. And as they saw the isotherm of 27 growing, they also looking at the anomalies, and you can see this significant increase in the anomalies of the coast of Ecuador. So they are monitoring very closely the situation. Adelante. Eso es, bien, muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Excelente. Thank you very much, Jonathan. You're welcome. Yes, gracias. Muchas gracias. I can read the comments in the chat and maybe translate them. Okay, that sounds good. Okay, so Regina Ito from Brazil is mentioning, good morning, everybody. On the weekend of February 18-19, we experienced an extreme event of intense and historic rainfall on the coast of Sao Paulo. Accumulated rainfall of the order of 200 to 680 millimeters was observed in just 24 hours. Wow. Regina está mencionando que entre febrero 18 y 19 tuvieron un evento histórico en la zona de Sao Paulo. Recibieron montos de 200 a 680 en 24 horas, 680 milímetros. As never before recorded in the country. Eso es un récord histórico para todo Brasil. Nunca se había registrado. Wow. Unfortunately, there were dozens of deaths, thousands of homeless people, and incalculable damage, mainly due to landslide in Serra do Mar Mountains. Desgraciadamente, hubo docenas de muertos, miles de personas que perdieron sus casas y grandes daños materiales debido a un deslizamiento en la Serra de Mar. Oh, okay, that's very bad news. Right. Yeah. And what she mentions is, as you know, even the research, what we have from our satellites, there are limitations. Most of the products we see, you know, have limitations of, say, 75 millimeters in terms of precipitable water. So it's that combined with the forecast, especially in mountainous areas, that is a challenging situation. So perhaps, yeah, that's. Yeah. Y sí, y Regina está mencionando también que hay limitaciones en el pronóstico también, ¿no? Incluso las mismas herramientas que tenemos, por ejemplo, el agua precipitable solamente la vemos hasta 75 milímetros, los mismos modelos tienen limitaciones, entonces los modelos predijeron 200 milímetros, pero no 680, ¿no? Entonces siempre continúan habiendo retos para
para pronóstico. Está preguntando si existen investigaciones para cómo mejorar estas predicciones de lluvia. Y bueno, si podemos continuar esta conversación fuera del grupo, ¿no? Para averiguarte más sobre esas investigaciones. Okay. Yeah, so that's very, yeah, that's challenging, and yeah, we're and very, a lot of people affected. Yeah, and I see that Vladimir wanted to make some comments, complimentary to Jonathan's. Yeah, definitely. Yeah, I wanna say something, a last little thing about Regina's comment, because at the end she's saying we have this summer possibly reflect the effects of climate change, and I have to say that something that the US have found is that there seems to be a defined link between heavier rainfall events, not necessarily the number, but the amount of rain that is falling whenever we have these heavy rainfall events with climate change. So there could be a link. The US is finding that. No? Yes. And then also when there is heavier rainfall, how do we communicate the messages and interact with, say, emergency managers in terms of the public comprehending this? And so we still have challenges ahead. Sí, y también Bernie menciona que mencionamos que sí, potencialmente hay un vínculo también con cambio climático, porque eso se está viendo en Estados Unidos. Cada vez hay más lluvia en estos eventos, ¿no? Hay montos impresionantes, y Bernie también menciona también los retos en la comunicación del pronóstico, ¿no? Siempre continúan habiendo retos en este tema. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, muy buenas tardes. Solo te robo un par de minutitos para complementar la información que ya había remitido Jonathan. En ese sentido, te comento que la situación climática se ha tornado bastante compleja, sobre todo en las últimas semanas acá en el Ecuador. Para ponerte un antecedente, a partir de la segunda quincena de febrero, nosotros ya empezamos a evidenciar esta muy buena estructura del segundo ramal de la ITCZ y tuvimos alguna incidencia directa, sobre todo en la parte central y zona sur de la región litoral, acumulados bastante considerables, sobre todo en la provincia de Santa Elena, que es el pico más saliente que lo vemos del Ecuador. En la ciudad de Guayaquil tuvimos algunos registros superiores a los 130 milímetros de precipitación en 24 horas. En la parte interior también algunos acumulados de 170 milímetros. Y estas primeras lluvias estuvieron incentivadas también por un paso rápido de la fase divergente en altura de la ENSO. Sin embargo, la situación se ha tornado bastante compleja, sobre todo en las últimas semanas, porque la atmósfera está muy sensible en respuesta al calentamiento que tenemos, sobre todo en la parte del Golfo de Guayaquil. Esto ha originado que tengamos eventos bastante intensos de precipitación. Prácticamente las lluvias han sido bastante generalizadas y, como bien hizo mención Jonathan, existen ya localidades en las que se ha decretado un estado de emergencia ante la persistencia de lluvias que estamos evidenciando. En ese sentido, también nosotros actualmente trabajamos ya en algún comunicado oficial para también dar a conocer a la ciudadanía, a las autoridades, sobre todo encargadas en el tema de gestión de riesgos, que básicamente las precipitaciones continuarán. Anteriormente ya habíamos remitido un comunicado oficial, sin embargo se procederá con un nuevo comunicado, donde también por incidencia directa de este sistema que bien hicieron mención los colegas del Servicio Meteorológico de Perú, podrían volver a tener incidencia sobre las precipitaciones que se registren, sobre todo en la parte centro y sur de las costas ecuatorianas. Vemos también que este pulso actual de la fase divergente del ENSO realmente está originando que tengamos un incremento bastante realzado de las precipitaciones. Y justamente como mencionabas, el día de hoy esperamos eventos bastante intensos. Este calentamiento que estamos sumando el día de hoy podrá originar que en horas de la tarde y noche tengamos varios amplios sistemas convectivos que podrían originar precipitaciones bastante intensas, sobre todo en la región litoral del Ecuador. Ese nomás era mi aporte, José, y agradecerte por el espacio.
Excelente, Vladimir. Voy a tratar de resumir ya por el tiempo, a ver si puedo resumir bien lo que has dicho en inglés. A ver. So, yeah, Vladimir, who works for INAMI, is complementing what Jonathan Cedeño said, and he says that indeed, since the middle of February, they have been starting to have problems with heavy rainfall in Ecuador because the second branch of the ITCC becomes very well structured, and that affects the rainy season in Ecuador. And there was a quicker, a faster propagating MJO pulse in the middle of February, and they received some heavy rainfalls because of that. But the problem has been in the last week when the ocean warmed up significantly, and it's basically reiterating that, yeah, now the atmosphere in Ecuador is very sensitive and producing very heavy rain, and it's changing very rapidly. So they are basically under this close monitoring and a lot of work making sure they produce the proper warnings for the region. Bueno, te he resumido mucho, Vladimir, pero básicamente está retirando lo que dice Jonathan, ¿no? Chévere, muchas gracias, José. Gracias a ti. Estamos coordinando. Cualquier cosa nos escribimos. Ok, vamos a leer brevemente los comentarios del chat. Voy de atrás para adelante. Entonces, Boris Malave está mencionando el acoplamiento de varias ondas de variabilidad estacional. Maden Julian, Kelvin y calentamiento anómalo frente a las costas de Ecuador y Perú propiciaron intensificación de lluvias, especialmente en la zona centro y sur, y menciona que se registraron 102 milímetros en Guayas, y bueno, el 154 en el aeropuerto de Guayaquil también esta noche, ¿no? So Boris is reinstating what we were mentioning is a coupling of MJO, Kelvin, and a warming of the coast, and they had 102 millimeters in Guayas in 24 hours, and today we saw 152 millimeters in the Guayaquil airport this morning. Okay, now Augusto Brien Lachi está mencionando que ya que los oestes es uno de los principales aportantes para la convección de la zona norte de Perú, ¿qué podríamos esperar para la selva norte de Perú, que las precipitaciones tengan un descenso en sus acumulados? Muy buena pregunta. Te contesto en español primero. Bueno, lo que pasa en el Pacífico no está directamente vinculado a lo que pasa en la Amazonía, ¿no? Lo que pasa en la Amazonía viene más... En altura el control es parecido, pero en niveles bajos viene más con lo que sucede al este de los Andes. Como dices, cuando hay algo fuerte en el Pacífico, lo de la Amazonía tiende a debilitarse, ¿no? Y al revés, ¿no? Como dicen, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Por conservación de masa, en algún lado va a haber subsidencia. Sin embargo, estamos viendo que el pulso de la Maden Julian, como todos lo hacen, se propaga de oeste a este, así que nosotros sí estamos viendo un incremento significativo en las lluvias en la Amazonía en los siguientes días. A partir del viernes, me parece, van a comenzar a intensificarse las lluvias en la cuenca amazónica. Más bien, la costa se debería tranquilizar un poco, en el sentido no de desaparecer las lluvias, sino de volverse un poco más discretas a partir del viernes, pero aún siendo fuertes localmente. Pero en la Amazonía sí deberían incrementarse bastante. Ahora, los impactos en la Amazonía no son tan sensibles, ¿no? Necesitas un umbral de lluvias mucho mayor, porque ahí llueve todo el tiempo, así que no me preocupa tanto en términos de impactos como lo que es la vertiente pacífica. I'm going to translate this. Augusto Lachi from Peru was asking about the Amazon basin, given that we're having these problems in the Pacific, and I was saying that I'm also seeing an increase in the Amazon basin, but basically starting on Friday, partly because these MJO and Kelvin waves propagate from west to east, so the area of heavy rain is going to shift eastward. The processes that generate these rainfalls, this rainfall in the Amazon are different. They respond more to Atlantic and Amazon low-level flow, so not to what happens in the Pacific in the lower levels. And also, I'm not extremely worried in the sense that the Amazon gets a lot of rain, so this heavy rain shouldn't be as impactful there as it will be in the Pacific Basin. But still, yeah, they should get more rain in coming days. Yes. Luego, John Jairo está mencionando más o menos cuándo estimas que empiecen a salir las primeras proyecciones de la temporada de huracanes 2023. Por experiencia, esto tiende a ser a partir de mediados de abril, según lo que, o fines de abril. Así que todavía un mes más, ¿no? So John Jairo is asking about any
the hurricane season outlooks, and these generally start happening around mid or late April, from my understanding. So we still need to wait one more month. Maybe Kathy can correct me. So not yet. And yeah, I haven't heard any come out yet. yeah, they're a little bit later, probably April. And there's a long comment from Octavio from Mexico. I'm going to read it in Spanish quickly. Octavio de México dice, para comentar, en febrero estuvo muy marcado los pulsos de la Madden Julian 3, 4, 5 y 6, que generan sequías. Tuvieron lluvias por debajo de lo normal, pero también tuvieron lluvias por encima del Golfo de México, eso generalmente por frentes fríos. Y también en el noroeste de México. Sí, el noroeste de México y las montañas rocosas de Estados Unidos y la costa oeste han estado muy activos este invierno, ¿no? Entonces, ellos han tenido lluvias fuertes ahí, en el noroeste de México, y también en la costa del Golfo por los frentes. So Octavio Farias was, he had to leave, but he was mentioning that in Mexico, in general, it's been below average except the Northwest. They have above average rainfall there. And this is consistent with above average rainfall in the west coast of the US and in the Rockies. This has been a relatively persistent signal this winter. And also they had above average locally along the Gulf Coast from the fronts, the surface fronts that made it all the way south. From Lyndon, the precipitation, I think that had to do with what you were presenting for satellite-based ones. And he just mentions that that's one of the challenges sometimes, that the low-level stratiform clouds and shallow convection is not always considered because they look at above the freezing level. Yes. I think that might have to do with, yeah, microwave and such. So good and thing. that is a really good comment, and I will comment briefly on that. We actually saw the signature of the convection in Guayaquil yesterday night compared to the night before, and the night before it looked impressive, but yesterday night it didn't look as impressive, but it produced 6 inches, so way more. So these warm rainfall processes are a big challenge. Yes. Right. Yes, and we've heard that other places. So okay. Yeah, Costa Rica is doing some research on that. Yeah, that was a good comment. Very good comment. Yes, and this will happen a lot in this type of environment. So I guess we're hour and a half from the beginning. So yeah, right. Very productive session. Yes, thank you, Jonathan, and thank you, Kelita, and thanks to everybody. Yeah, thank you.